Buenos días, estudiantes. Me habéis pillado en la ventana tomando un poquito de aire para empezar esta clase con energía. Estoy ya súper preparada para esta clase de Ciencias Sociales dirigida a alumnos de entre 10 y 12 años. Soy Monse. Espero que a estas alturas ya sepáis mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ya queda muy poquito para recuperar la normalidad, ya lo veréis. Estamos a 5 de mayo y os quiero contar que dentro de 3 días, el día 8, se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en países musulmanes. Seguro que todos vosotros y vosotras ya sabéis la gran labor que hacen, no solo durante estos días de crisis, sino en el día a día ayudando a personas que realmente lo pasan mal. La Cruz Roja es un organismo internacional que se fundó oficialmente a mediados del siglo XIX por un banquero suizo llamado Henry Dunant. Madre mía, hace muchísimo tiempo. Desde entonces, voluntarios y voluntarias se dedican a ayudar a personas que realmente lo necesitan. Bueno, después de esta información tan interesante, pasamos a nuestra clase de sociales de hoy. Hoy vamos a ver unos vídeos con contenidos súper interesantes sobre geografía, historia y sociedad. Vamos a descubrir cuántas personas somos en el mundo y cómo crece o decrece la población. Además, profundizaremos en diferentes tipos de ciudades. Prestad mucha atención porque os adelanto que de eso tratará nuestro reto de hoy. ¡Ay, qué pensabas! Que hoy no habría reto, pero sí es lo más interesante de la clase y lo que más nos gusta. Aquí os espero hasta la vuelta de los vídeos. ¡Hasta luego! ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cómo crece la población mundial? ¿Qué lugares son los más poblados y los menos poblados? ¿Y por qué? Muchos de vosotros, como mis alumnos, vivís en un pueblo, otros en una gran ciudad, pero la mayoría no sois capaces de entender cuántas personas viven en el mundo y cómo se distribuyen en él. Sobre todo porque la mayor parte de la población mundial, la que vive en todo el mundo, se concentra en Asia. De hecho, ¿sabéis qué? Aquí va un dato que te va a explotar el cerebro, ya verás. Viven más personas dentro de este círculo que fuera de él. Sí, de verdad, te lo repito. Hay más personas aquí dentro que en el resto del mundo. Puedes imaginarte cómo viven en algunos lugares de ese círculo, ¿no? Debe parecerse a algo así, con una densidad de población extraordinariamente alta. Oye, por favor, de verdad, agrupaos, en comparación con la de tu pueblo y ciudad, Oye, ¿quién me ha tocado el culo, ¿Quién? De hecho, ojo al dato, si redujésemos toda la población mundial a solo 10 personas, de ellas 6 serían asiáticos, 1,5 africanos, 1 latinoamericano, 0,5 norteamericano y 1 europeo. Visto así, qué solitos estamos los europeos y estadounidenses, por ejemplo, en el mundo, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo ha crecido la población hasta el siglo XXI en el que vivimos? Atentos a este gráfico. En él voy a representaros la población mundial estimada desde la Edad Antigua hasta nuestro presente. Durante la Edad Antigua, cuando los primeros grandes imperios comenzaron a expandirse por el mundo, apenas éramos 1 centenar de millones de personas. Luego, con el paso de los años, fuimos creciendo poco a poco, pero por ejemplo, tras miles de años de desarrollo, en la Edad Media apenas habíamos pasado de 400 millones de personas. Esta tendencia continuó hasta el siglo XIX, cuando de pronto, ¡pum!, comenzó el petardazo. Es decir, empezó a crecer extraordinariamente la población. Y luego, cuando llegamos hasta el siglo XXI, mirad. ¿Hasta allá arriba? Como has podido ver en este gráfico, alcanzamos los 1.000 millones de personas en 1800 y solo 2 siglos después, a comienzos de nuestro siglo XXI, alcanzamos la cifra de 6.000 millones. Las causas de este crecimiento extraordinario las veremos en este vídeo y en otros próximos sobre la demografía mundial. Pero antes de nada, ¿cuántas personas somos en el mundo a día de hoy si hemos crecido tanto? Mirad, es algo complicado de calcular, pero hay una página web que nos lo hace de manera aproximada. Como veis, nos dice cuál es el crecimiento de la población a cada segundo. Os voy a dejar aquí debajo el dato para que veáis cómo a lo largo de este vídeo, hacia el final del mismo, continúa creciendo la población una barbaridad. No dejéis de verlo hasta el final. Ahora continuemos analizando un poco más
cómo nos distribuimos los más de 7.500 millones de personas que habitamos en este mundo. Por ejemplo, la amplísima mayoría, nada menos que el 90% de la población mundial, vive en el hemisferio norte, aquel en el que, como ya podrás saber, se sitúan los países más poblados del mundo, como por ejemplo China, India, Estados Unidos o Indonesia. Vamos a centrarnos ahora en conocer cuáles son las causas que llevan a que unos lugares sean más poblados que otros, y lo haremos con este esquema. Oye, ¿qué pasa? Ahora. Y lo haremos con este esquema sobre los factores que provocan los asentamientos de la población. Oye, José de la edición, esto no me lo vuelvas a hacer, ¿eh? Esto no se hace, ¿eh? Perdona, José, que se me había ido, que estaba un poco despistado con el móvil. Ya me pongo, perdona. En primer lugar, tenemos que hablar de unos factores físicos. Entre ellos podemos destacar, en primer lugar, la importancia de los climas templados para los asentamientos humanos. Si comparamos este mapa del mundo con la distribución de la población mundial y este otro con la de los climas de la Tierra, os daréis cuenta de que las poblaciones humanas han solido asentarse en climas templados, aquellos que no tienen unas temperaturas extremas como estas. ¡Qué calor, de verdad! Y ya no me queda agua. Yo no sé cómo puede vivir alguien aquí, ¿eh? Oiga, no se vaya, por favor. ¿Cómo se va la ciudad? No se vaya. Asimismo, las poblaciones humanas han solido asentarse en altitudes bajas y medias, aquellas con unas temperaturas más suaves y con acceso al mar. Por último, y como podrás suponer, los suelos más fértiles son aquellos en torno a los cuales las poblaciones humanas se han asentado más a menudo. Desde que durante el Neolítico los humanos comenzamos a crear comunidades sedentarias y agrícolas, los suelos más fértiles han sido siempre los preferidos para levantar poblados que terminaron, en la mayoría de las ocasiones, siendo las primeras ciudades. Pero estos factores no explican únicamente por qué algunos lugares están más poblados que otros. También tenemos que tener en cuenta algunos factores causados por los humanos. Por ejemplo, la antigüedad de un poblamiento favorece que las personas se asienten o no en ese lugar. De la misma forma, las migraciones suponen otro factor importante que provocan el asentamiento de las poblaciones. Hay lugares que son tradicionalmente receptoras de inmigrantes y otros lugares que, por su desarrollo urbano y económico tal vez no tan extenso, suelen ser emisoras de emigrantes. Y por último, precisamente el desarrollo urbano y económico de las poblaciones son otro factor importante de asentamiento humano. Cuanto más desarrollada esté una población, más gente se acumula en ella. Es algo fácil de entender, ¿no? Y ahora, ¿ya comprendes por qué hay lugares con mayor población que otros en el mundo? Pues, profe, en realidad todavía no lo comprendo del todo, ¿eh? Bueno, espera, porque en realidad tienes algo de razón. Falta entender todavía, además, cómo crece y también cómo decrece una población. Pero ello lo dejaremos para vídeos próximos, en los que veremos qué son la natalidad y la mortalidad y cómo influyen decisivamente en el crecimiento de una población. En este vídeo anterior veíamos cómo la población mundial no dejaba de crecer y crecer, hasta el punto de que algunos lugares vivían con una densidad de población extraordinariamente alta, con una vida con algo como así, con una densidad de población extraordinariamente alta. Oye, por favor, de verdad, agrupaos, ¿eh? También veíamos cómo debido a diversos factores la población se asienta en unos lugares del mundo mientras que otros permanecen muy deshabitados. Pero nos quedó una pregunta por resolver. ¿Cómo crece exactamente la población? ¿Por qué hay lugares del mundo que han duplicado o triplicado su población en los últimos siglos? La respuesta puede parecer muy compleja, pero en realidad es tremendamente sencilla. La población crece debido a la relación entre dos factores principales: la natalidad y la mortalidad. Cuando hablamos de natalidad, lo hacemos del número de nacimientos que se producen, por ejemplo,
en un lugar y en un tiempo determinado. Pero, ¿cómo sabemos si un país tiene un buen índice de natalidad o no? Solo con el número de fallecimientos no podemos saberlo. Para ello realizamos un cálculo, el cálculo de la tasa de natalidad, es decir, el número de nacidos en un año dividido por la población total y multiplicado por 1000. El resultado nos indica la cantidad de bebés que nacen por cada 1000 habitantes en un país. ¿Cálculo? Espera, profe, ¿cálculo de verdad? ¿Esto qué es? ¿Matemáticas o qué? Para eso me voy yo a clase particulares. A ver, espérate, hombre, espérate que te lo explique. Por el contrario, cuando hablamos de mortalidad, lo hacemos del número de fallecimientos que se producen. Y también realizamos un cálculo parecido, en este caso el de la tasa de mortalidad, para saber la relación entre los fallecidos y la población total. En este caso, la tasa de mortalidad nos indica el número de fallecidos por cada 1000 habitantes en un país. Por tanto, para saber si una población crece o no crece, en realidad el cálculo es muy simple. Solo tenemos que restar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y si dividimos el resultado entre 10, nos indicará el porcentaje de crecimiento de esa población. En este ejemplo que estáis viendo, como veis, la población ha crecido en el último año un 1,5%. Y por cierto, no hace falta ser muy lumbreras para que me respondáis a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el resultado es negativo? Pues si el resultado de esta cuenta es negativo, la población, en lugar de crecer, decrece. Pero la tasa de natalidad y la de mortalidad no son los únicos indicadores demográficos que nos ayudan a saber cómo es una población. Tenemos otros, por ejemplo, la tasa de fecundidad, que nos indica cuántos hijos por mujer se tiene en un país. El cálculo se realiza con la siguiente fórmula matemática: el número de nacidos en un año dividido entre las mujeres en edad fértil, es decir, de 15 a 49 años, multiplicado por 1000. En los países desarrollados, como verás más adelante, la tasa de fecundidad suele ser muy baja. Otro cálculo importante es el de la mortalidad infantil, que nos indica cuántos niños fallecen de todos los nacidos en un país. Para ello, dividimos el número total de niños fallecidos entre los nacidos en un año y lo multiplicamos por 1000. Como podrás imaginarte, en países poco desarrollados del mundo, la mortalidad infantil es muy alta, siendo la mortalidad infantil, uno de los principales retos que el mundo tiene todavía por delante. Y por último, otro indicador que nos muestra cómo es la población de un país es el de la esperanza de vida, que nos indica la media de años a la que suele fallecer las personas de ese determinado país. Ojo, que aquí hay un error muy común entre muchas personas. Si la esperanza de vida de un país es, por ejemplo, de 30 años, como lo era hace siglos en la Edad Media, por ejemplo, ¿significa que con 30 años la gente solía morirse? Hombre, Paco, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Pues nada, hombre, que es mi 30 cumpleaños y vengo de hacer el testamento, porque ¿sabes qué? ¿Voy a morirme ya? No, en realidad no funciona como has visto. En realidad lo que indica la esperanza de vida es la media de edades de fallecimiento. Si por ejemplo es de 30, lo que muy probablemente ocurra en esa población es que tengamos una altísima mortalidad infantil y una mortalidad adulta entre los 50 y los 60. Como habrás podido comprobar con estos indicadores, a medida que una población se desarrolla, van cambiando también sus indicadores de natalidad, de mortalidad, de fecundidad o de mortalidad infantil. Esto es algo que no ocurre de manera casual y aleatoria, sino que hay una dinámica de población que se repite en todos los países no desarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados. Es a lo que llamamos modelo de transición demográfica. ¿Modelo de qué? Déjame que te lo explique, espérate. En el modelo de transición demográfica nos encontramos con tres fases principales. La primera fase es la llamada régimen demográfico antiguo, propio de los países no desarrollados o, por ejemplo, propio de aquellas épocas lejanas como la Edad Antigua o la Edad Moderna. En esta fase no existe crecimiento de la población, ya que la natalidad y la mortalidad son muy altas. ¿Recordáis cómo en el vídeo anterior veíamos cómo la población apenas creció durante miles de años entre la Edad Antigua y la Edad Moderna? Pues se debe a esto. En cambio, cuando la población comienza a desarrollarse, empieza a atravesar otra fase demográfica, la llamada fase de transición. En esta fase de transición, debido a las mejoras de condiciones de vida, alimentación, sanidad, vivienda, etc., comienza a bajar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo muy alta.
Como podéis imaginar, las poblaciones que más crecen se sitúan en este régimen demográfico. Es el caso actual, por ejemplo, de países como China o India. Y por último, cuando las poblaciones se desarrollan del todo, llegamos al régimen demográfico moderno. En él se sitúan, por ejemplo, los países de Europa Occidental, cuyo crecimiento suele ser actualmente muy bajo, por no decir casi negativo. La natalidad y la mortalidad son muy bajas, y ello hace que la población se envejezca ante la falta de niños y la multitud de ancianos. Hay un gráfico que explica muy bien en qué situación demográfica se encuentra un país determinado. Hablamos de las pirámides de población y con ellas vamos a terminar este vídeo. No, hombre, no, esas pirámides no, sino algo como esto. ¿Qué es esto? Pues mirad, una pirámide de población es un gráfico que indica qué cantidad de personas viven en un país determinado a qué edad, dividido además entre hombres y mujeres. En una pirámide de población nos encontramos con datos de edad que van desde los 0 a los 80 o los 90 años, así como también, como os decía, el número de población que se encuentra en esta franja de edad en un país determinado. Y ahora pensad un momento antes de que yo lo explique. Si la pirámide tiene precisamente forma de pirámide como esta, ¿qué quiere decir? ¡Bingo! ¡Lo has adivinado! Espera, José, ¿que lo han adivinado? ¿De verdad estimas tanto a tus alumnos? Si la mayoría tenía ahora el cerebro así. Os prestaré toda mi atención. Que no, hombre, que no, que yo conozco a mis alumnos y seguro que me estaban escuchando. Cuando una pirámide de población tiene forma de pirámide, significa que hay muchos niños y jóvenes y pocos ancianos, por lo que en ese país la natalidad y la mortalidad serán muy altas. Es una población además muy joven que se encuentra, como podrás imaginar, en el régimen demográfico antiguo. Estas son las pirámides de población de países no desarrollados, como por ejemplo el África subsahariana, cuyo crecimiento no es tan alto como otros países del mundo. A esta pirámide la llamamos progresiva. Cuando una pirámide tiene esta forma, la llamamos estacionaria. En ella la población madura, es decir, la adulta, empieza a ser un poco mayor que la población infantil, lo que indica que la natalidad ha empezado a bajar y que la mortalidad también se ha reducido. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo. Y por último, cuando una pirámide tiene esta forma, ¿con qué nos encontramos? Seguro que lo sabes ya. Esta es la pirámide llamada regresiva, propia de los países con una natalidad y una mortalidad muy bajas, es decir, una población anciana o envejecida. Es propia de los países desarrollados, por ejemplo, europeos. ¿Y sabes qué país tiene esta pirámide de población? Sí, España. ¿Qué te ha parecido este vídeo? No te pierdas esta serie de vídeos sobre la demografía en La Cuna del Halicarnaso. ¡Adiós! Oh Señor, yo tu fiel vasallo te juro fidelidad eterna hasta el día de mi muerte. Hola, ¿estáis ahí? Muy buenas. Me habéis cogido justo en medio de una ceremonia del homenaje. Bueno, tenemos ahora que continuar estudiando la Edad Media, viendo ahora el segundo vídeo del tema 2, en el cual vamos a estudiar ahora la organización feudal, centrándonos en la monarquía y en la nobleza. Pues bien, como ya sabemos, estamos estudiando este tema 2, centrándonos en qué es el feudalismo, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la sociedad feudal, analizando cuál es su estrato más alto, es decir, la monarquía y la nobleza. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la monarquía dentro del feudalismo es la posición que realmente ocupaba el rey. Nosotros cuando pensamos en un rey pensamos en alguien que tiene un poder prácticamente divino sobre el resto de las personas. Pero eso no ocurrió así en la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabemos y hemos estudiado anteriormente, en la Edad Media se fueron formando estos reinos y por lo tanto se fueron también formando sus reyes. ¿Sus reyes de dónde salían entonces? ¿De Dios que los elegía? Pues no, salía realmente de estas personas que van a tener un poder sobre los territorios, es decir, de los nobles. Por lo tanto, un rey feudal es un señor de señores, es decir, es un noble que va a tener una posición de preeminencia sobre el resto, un primus inter pares, un primero
pero entre iguales. ¿Cuáles son los cometidos que van a tener los reyes feudales? Pues bien, primero, el rey feudal va a repartir los feudos entre la nobleza. También va a dirigir las campañas militares, también va a ser el encargado de recaudar impuestos para el reino y por último será el juez supremo en cuestiones de justicia. ¿De dónde proviene el poder del rey? Pues, como hemos visto anteriormente, el poder real proviene de un pacto feudal, es decir, de un pacto en el que los nobles van a prometerle obediencia. Pero en la práctica el rey era un señor feudal más, es decir, solo ejercía plenamente su poder sobre su feudo. Si los señores feudales no estaban de acuerdo con alguna de las cuestiones que el rey proponía, podían unirse contra él e incluso podían acabar con su vida. Veremos que en la Edad Media ocurrieron muchísimos regicidios, asesinatos de reyes, porque a los señores feudales no les convenía. Esta posición del rey como primus inter pares y no como rey supremo lo podemos ver perfectamente en este juramento de lealtad de los nobles de la corona de Aragón al rey de este reino. Nosotros, que somos tan nobles como tú, te damos a ti, que no eres igual que nosotros, aceptar como nuestro rey, nuestro soberano, siempre que tú aceptes todas nuestras leyes y libertades. Pero si no, no. Es un juramento en el que podemos ver cuál era la situación entre rey y nobles, es decir, nos encontramos con unos nobles que van a tener prácticamente un poder sobre el rey. Si a los nobles no les gusta algo que el rey va a proponer, pueden quitarlo de en medio. ¿Cómo conseguía el rey que su posición fuese un poco más importante sobre el resto de nobles? Pues bien, los reyes intentaban resaltar que su monarquía era de carácter sagrado, es decir, que estaba Dios detrás de su elección, y ello lo hacía aliándose con la Iglesia mediante unos símbolos y rituales, por ejemplo, la ceremonia de coronación real, en la cual el Papa o un obispo ofrecerá al rey estos símbolos de poder, es decir, la corona y el cetro de mando. De esta forma, el rey hará creer a sus súbditos que es Dios mismo el que está bendiciendo su coronación y su reinado. Una vez hemos estudiado cuál es la situación de la monarquía en esta sociedad feudal, es decir, con una posición de preeminencia, pero no una posición tan elevada sobre el resto de los nobles, vamos a estudiar cuál es la situación de esta sociedad feudal, la cual está formada por tres estamentos: nobleza, clero y estado llano. En este vídeo vamos a estudiar ahora en profundidad la nobleza. Esta división de la sociedad en la Edad Media no ocurrió por casualidad, fue impulsada por los estamentos privilegiados. En la Alta Edad Media, a partir del siglo IX, se va a difundir la creencia de que este orden feudal responde a la voluntad de Dios, es decir, que Dios asigna a cada uno de los estamentos un trabajo y una función, y deben realizar este trabajo o esta función hasta su muerte. Así nace una división tripartita de la sociedad, entre los que van a proteger a los demás, que son los bellatores, los que luchan, entre los que van a interceder entre Dios y los hombres y van a orar, es decir, los oradores, el clero, y entre los que van a trabajar para sostener a los dos estamentos anteriores, los laboratores. Por lo tanto, el papel de la nobleza va a ser el de luchar, protegiendo a los demás, y el de gobernar los feudos. A este estamento, es decir, a la nobleza, van a pertenecer la alta nobleza, que van a ser los grandes señores, y la baja nobleza, que está formada fundamentalmente por pequeños señores y caballeros. ¿Qué gobernaba el señor? Pues gobernaba un feudo, es decir, un territorio en el cual van a trabajar una serie de vasallos y en el cual además el señor va a impartir justicia y controlar la producción agrícola. A cambio, el señor estaba obligado a defender este territorio según la cesión real y para ello va a contar con una serie de señores, entre los cuales puede subdividir además su feudo, así como de caballeros medievales. Unos nobles, es decir, unos señores que se van a dedicar exclusivamente a la guerra. Son lo que hoy en día podríamos llamar soldados de élite, es decir, mientras un soldado corriente va equipado simplemente con una espada, el caballero medieval va equipado con una gran armadura y lleva un escudero, etc. En esta imagen podemos ver cuál es la montura típica de un caballero con su caballo, con una gran armadura muy costosa y muy pesada. Un caballero que es, además, un caballero es una persona que debe cumplir un código de conducta y honor.
no solo en la guerra, sino también dentro de la sociedad. Este código de honor está recogido en este decálogo del buen caballero que os pongo a continuación. Los caballeros son, como os decía, soldados de élite. Cuando estalla una guerra entre reyes o entre reinos, los señores van a ceder a los reyes estos caballeros. A pesar de que en las guerras medievales había miles y miles de soldados, quien va a decantar la batalla realmente van a ser los caballeros que uno u otro ejército contengan. Los caballeros son muy reconocibles en estos grandes ejércitos medievales, pues son los únicos que iban a caballo y los únicos que estaban protegidos con acero pesado, es decir, con esta gran armadura. ¿Qué hacían los caballeros en tiempos de paz? Pues prácticamente lo que hacemos hoy en día nosotros, es decir, practicar deporte. ¿Y cuál es su deporte? Pues el de los torneos medievales. Unos torneos en donde los caballeros van a practicar sus destrezas militares mediante una serie de luchas a espada o justas a caballo. Estas competiciones son además el momento idóneo para que los caballeros cortejasen a las damas de la nobleza o para conseguir un rango de caballería mayor. Estamos terminando ya el análisis de la nobleza dentro de la sociedad feudal, estudiando, como vamos a hacer ahora, dónde vivía la nobleza y cuál era su día a día. La nobleza vivía en el lugar más privilegiado de los feudos, es decir, en los recintos fortificados que vamos a llamar castillos y que hoy en día es la construcción medieval más conocida, sobre todo en nuestro país. ¿Qué era un castillo? Pues un castillo es un recinto fortificado preparado para ser defensa y para ser refugio en caso de ataque enemigo. En los castillos vivían los señores junto a su familia, sus sirvientes, caballeros, soldados y artesanos que van a dedicarse al mantenimiento del castillo. Un castillo está formado por numerosas partes: un patio de armas, caballerizas, torreones, murallas, fosos, etc. Pero la parte más importante del castillo es la conocida como Torre del Homenaje. En la Torre del Homenaje van a vivir los señores o los reyes. Allí, en tiempos de paz, estos señores o reyes van a recibir a los aldeanos o a otros señores, van a impartir justicia o van a celebrar fiestas o banquetes. Es la parte más importante del castillo y además es la más protegida. Con esto hemos terminado el análisis de la monarquía y de la nobleza dentro de la sociedad feudal. Debe quedarnos muy claro cuál era la situación del rey con respecto a sus nobles. Es decir, saber que el rey es un primus inter pares, un primero pero entre iguales. No tendrá una posición de poder tan importante sobre el resto como tendrán posteriormente y como nosotros pensamos que es un rey. Pues bien, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis tomado buenos apuntes y quiero terminar dándoos las gracias por este apoyo y por este entusiasmo que estáis mostrando por esta manera diferente de ver nuestras clases de historia. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! En la Edad Media, las mujeres no eran independientes. Pero no lo eran menos que en otras épocas históricas. Se han conservado documentos que nos informan de que las mujeres, en esa época, aprendían oficios artesanos,
que en las ciudades las mujeres eran herreras, cuchilleras, cerrajeras, orfebres, carpinteras, zapateras, panaderas, barberas, alfareras, vendedoras de diversas mercancías y que desempeñaban muchos otros oficios. Podían incluso dirigir talleres, pues hay constancia de la existencia de telares dirigidos por mujeres. Algunas actividades fueron exclusivamente femeninas. Por ejemplo, el trabajo de la seda. Las mujeres pertenecientes a las clases bajas, además del cuidado de los hijos y de las labores de la casa, se ocupaban de las labores del campo, del ganado y del negocio familiar. Eran en su mayoría analfabetas, al igual que sus compañeros masculinos de clase baja, pero tenían un tipo de conocimiento en el que eran expertas: la medicina familiar. Las mujeres eran las depositarias del conocimiento de las plantas y de los remedios que podían utilizarse para curar las enfermedades, aunque no supieran ni leer ni escribir. Sin embargo, había un grupo de mujeres que sí sabían leer, escribir y sabían varios idiomas como latín y griego. Eran las monjas. Muchas ingresaban en los conventos para tener más libertad, por escapar de un matrimonio concertado, porque habían enviudado o por motivos religiosos. Pero, fuesen unas u otras las razones que las llevaban a recluirse, el hecho es que formaban un grupo social valorado, diverso y culto. Las mujeres pertenecientes a la nobleza también recibían educación. Aparte de los saberes necesarios para el cuidado y la educación de los hijos, también se ocupaban de la organización y de la economía del hogar, sobre todo en ausencia del marido, que partía con frecuencia a la guerra o a las cruzadas. Las condesas, duquesas o marquesas aprendían a leer, a escribir, gramática, idiomas, las sagradas escrituras y también a hilar, a tocar instrumentos musicales y a tener buenos modales. Sus matrimonios solían ser pactados y respondían a cuestiones políticas o económicas. Cuando eran viudas y madres de un heredero menor de edad, su papel se volvía muy importante y se colocaba en una situación de poder. Os confieso algo, cuando hace algunos años tenía más tiempo para jugar a videojuegos y no tenía que corregir exámenes, preparar mis clases y subir vídeos a YouTube, uno de mis tipos de juegos favoritos era el de creación de ciudades, como por ejemplo SimCity, que iba de crear una ciudad desde cero y enfrentarme a 1.000.000 de problemas en esa ciudad. También disfrutaba jugando a, por ejemplo, Age of Empires o Rise of Nations, que iban de crear civilizaciones donde ciudad a ciudad levantabas construcciones como casas, cuarteles, establos, etc. Hoy en día jugáis a juegos como Clash of Clans o Forge Empires en vuestro teléfono móvil y la dinámica de aquellos viejunos juegos y los de hoy es parecida, la de crear aldeas y hacerlas crecer hasta levantar en ellas poderosos pueblos que rivalizarán con otros pueblos vecinos en numerosas cuestiones. Y os pregunto, cuando creáis vuestros propios poblados, ¿seguís un orden o ponéis cada construcción aquí al tuntún, aquí y allá, como el que tira los edificios en un puñado? Pues bien, ¿sabéis qué? En la historia también ha ocurrido etapas donde las ciudades se levantaban de una manera ordenada y otras, por el contrario, crecían de forma irregular. Veamos en este vídeo cómo han evolucionado las ciudades a lo largo de la historia. Ya veréis que tiene muchas similitudes con algunos de esos juegos. Como vimos en este vídeo anterior, las primeras ciudades surgieron en la prehistoria al calor de un cambio de estilo de vida, con el sedentarismo y una nueva forma de producir alimentos, la agricultura o también la ganadería, que revolucionaron las formas de vida de aquellas personas. Las primeras ciudades surgieron en Mesopotamia, aunque el poblamiento urbano pronto se extendió a decenas de lugares en todo el mundo. Hay muchos: India, China, Mesoamérica, etc. De estas primeras ciudades apenas quedan nada en el día de hoy, salvo restos contados en algunos de estos lugares en los que apareció por primera vez el poblamiento urbano. Tuvieron que llegar los romanos para ponerse serios y proponer un sistema de creación de ciudades que durase en el tiempo. De hecho, muchas de las ciudades, por ejemplo en España, pero no solo en España, sino en todo el territorio del antiguo Imperio Romano,
nos encontramos con que parte de su trazado se basa en aquellas calles romanas de trazado ortogonal. Y es que los romanos, ¿sabéis qué? Eran muy ordenados y expandieron por todo su imperio la misma forma de crear ciudades. Un plano recto y cuadrado en torno a dos calles principales. El Cardo, que atravesaba la ciudad de norte a sur, y el Decumano, que atravesaba la ciudad de este a oeste. ¿Y qué es lo que ocurría en medio? Pues se creaban las principales construcciones públicas de la ciudad: el foro, los templos, el teatro, etc. Pero el Imperio Romano no duró para siempre, como ya sabréis, y en torno al siglo V después de Cristo se vio incapaz de afrontar las invasiones germánicas, las crisis económicas y también la inestabilidad política, y todo ello hizo que a partir de entonces las ciudades comenzasen a crecer sin el orden que antes habían preconizado los romanos, y crecieron con un trazado irregular, amuralladas y en torno ahora a castillos e iglesias. Esta fue la ciudad medieval, que tiene su reflejo en los centros históricos de las principales ciudades españolas. Pero durante gran parte del medievo, las ciudades no eran el principal núcleo urbano de población que fueron antes, por ejemplo, durante los romanos. Eran inseguras y poco higiénicas, y la gente prefería, en su mayoría, vivir a buen recaudo en las tierras de un señor feudal. No fue hasta la llegada de la Edad Moderna, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando hubo un impulso por mejorar las ciudades. Se crearon grandes avenidas, jardines y plazas, y se embellecieron con grandes monumentos que ensalzaban a personajes históricos o a hechos significativos del pasado. A partir del siglo XIX, las ciudades de casi todo el mundo comenzaron otro proceso de transformación. Debido a los cambios económicos que estudiaréis más adelante, que ocurrieron en la llamada Revolución Industrial, las ciudades comenzaron a albergar nuevos espacios, como fábricas, empresas y nuevos medios de transporte como ferrocarriles y coches. Fue entonces cuando miles y miles de personas llegaron a las ciudades como obreros ante el efecto llamada de los nuevos empleos en las fábricas. Debido a ello, las ciudades comenzaron a crecer enormemente. Se construyeron nuevos barrios obreros en la periferia, es decir, a las afueras, para albergar a esta clase trabajadora, así como también nuevas zonas refinadas llamadas de ensanche para albergar a los nuevos burgueses. Recordemos, la clase adinerada. Además, los avances técnicos y científicos también tuvieron su reflejo en las ciudades. Se crearon infraestructuras básicas como alcantarillado y comenzó a alumbrarse las ciudades con alumbrado, primero a gas y luego eléctrico. Profe, un momento. ¿Me estás diciendo que en las ciudades hasta el siglo XIX no había alcantarillado? Es decir, entonces, cuando iban al baño, ¿qué ocurría? Pues, a ver, esto es un poco asqueroso, sí, pero durante, por ejemplo, la Edad Media o la Edad Moderna, cuando la gente quería tirar a sus desechos naturales, ya me entendéis, solo tenía que... Yo no sé qué fue lo que comí anoche, de verdad. A ver... ¡Cuidado! ¡Agua va! De verdad, hoy la ciudad está más limpia, no sé, llovió ayer y ya no parece que haya tanta suciedad, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Agua va! Sí, es cierto, hasta hace relativamente poco la higiene no era el punto fuerte de las ciudades. Pero afortunadamente ello cambió en el siglo XIX y sobre todo ya entrados en el siglo XX, cuando las ciudades continuaron con ese proceso de transformación que podemos resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, la urbanización del medio rural cercano a las ciudades. Es decir, el proceso llamado rururbanización. Seguro que vuestro abuelo o vuestra abuela alguna vez os ha soltado la siguiente frase, ¿a que sí? Manolito, ¿sabes qué? Antes todo esto era campo. Pues bien, a esta frase es a lo que llamamos rururbanización, es decir, urbanizar zonas rurales. En segundo lugar, la mejora de las comunicaciones con la construcción de autovías, grandes avenidas o zonas de aparcamiento, que cambiaron para siempre la morfología de las ciudades, que hoy, como podréis comprobar simplemente al salir a la calle, están articuladas en torno a las carreteras por las que pasan los vehículos. Y en tercer lugar, las ciudades de hoy en día se han transformado
con la aparición de nuevos centros comerciales y administrativos alejados del tradicional centro histórico, que en muchas ciudades está mal comunicado o no tiene los suficientes servicios como zonas de aparcamiento o fáciles accesos. Esta evolución histórica hace que hoy en día en una ciudad nos encontremos con varios tipos de planos urbanos. Podemos verlos, por ejemplo, cuando consultamos Google Maps. Utilicemos precisamente Google Maps para identificar los tres tipos de planos principales que nos encontramos en las ciudades del mundo. El primer tipo de plano es un plano irregular, como este que estamos viendo aquí. Nos encontramos con calles y edificios desordenados que no responden a ninguna planificación. Las calles suelen ser estrechas y sinuosas, algunas de ellas sin salida. Es un plano característico de las ciudades de origen medieval o de barrios que han crecido de forma irregular, rápida y sin planificación. En segundo lugar nos encontramos con el plano ortogonal, aquel que nos encontramos con un orden en el trazado de las calles, que suelen ser rectas y en la mayoría de los casos paralelas, como estas que estás viendo aquí. Es propio de los ensanches con los que crecieron muchas de las ciudades industriales del siglo XIX. También podemos encontrarnos dentro del plano ortogonal un trazado radiocéntrico, que es el tercer tipo que podemos encontrarnos, es decir, vías que arrancan desde un mismo punto y que se prolongan en forma de radios, tal y como tenemos aquí arriba. Y ahora, visto esto, ¿ya sabes un poco más sobre el pueblo o la ciudad donde vives? ¿Cómo es el plano de tu calle o de tu barrio? Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
¿Qué tal, ciudadanos y ciudadanas del mundo? ¿Cómo lo habéis visto? Hemos descubierto un montón de cosas sobre ciudades, poblaciones, sobre explorar el mundo. ¡Ay, qué ganas de seguir conociendo!, ¿verdad? Por desgracia ahora tenemos un poco limitado el movimiento. Pero también, por suerte, tenemos formas de seguir conociendo. Por ejemplo, investigando en libros y otros medios. Como hoy me siento súper inspirada, os he traído no un reto, no 2 retos, no. Os he traído 3 retos. Como os decía, hoy me siento con ganas de conocer, así que he estado investigando sobre ciudades del mundo y curiosidades. A partir de aquí os traigo nuestro primer reto. Se llama City Records. Lo he puesto en inglés porque he aprendido muchísimo inglés gracias a la clase de los miércoles de la profe Lucy. Así que vamos a por nuestro reto. Sacad un bolígrafo y una libreta, que os voy a decir cosas sorprendentes. ¡Empezamos! 5 curiosidades sobre ciudades que no van a dejar a nadie indiferente. La primera, ¿sabes que la ciudad más antigua del mundo se llama Uruk? Está en la actual Irak. Bueno, estaba, porque es una ciudad que se fundó hace 5.500 años. ¡Qué pasada! ¿Y sabes cuál es la ciudad más poblada del mundo? Tokio, en Japón, tiene unos 37 millones de habitantes. ¡Madre mía, cuantísima gente! Y la ciudad con la mayor superficie es Nueva York. Tiene aproximadamente unos 17 kilómetros cuadrados. Es que no se puede ir andando de una punta a otra en esta gran ciudad. ¿Y si te digo que hay una ciudad que es la que tiene más árboles del mundo? Sí, es Tampa, en Estados Unidos. Tiene un 36% de su superficie plantada de árboles. Todavía queda mucho por plantar, pero son bastantes. Y la ciudad que tiene el edificio más alto del mundo es Dubái. Este edificio se llama Burj Khalifa y mide aproximadamente 800 metros. Desde ahí arriba, que yo he estado, la gente parece hormiguitas. Ahora es vuestro turno de investigar este tipo de curiosidades y completar vuestro libro de los récords. Podéis encontrar, por ejemplo, la ciudad en la que viven más niños, la que tiene la plaza más grande, la ciudad en la que hay más bicicletas. ¿Seréis capaces? ¿Encontraréis más récords y completaréis vuestro libro de los récords? Estoy segura de que sí. Ya hemos hecho un recorrido general por las ciudades del mundo y ahora toca seguir jugando. ¿Os animáis? He pensado un juego genial. Yo he creado 3 paneles ocultos con información de ciudades. ¿Os animáis? Vamos a por el siguiente reto. Ciudades escondidas. Detrás de cada una de estas puertas se esconde una ciudad. Yo he creado 3 tarjetas. Elegid una. ¡Estupendo! Jugamos por la ciudad número 2. ¿Cómo se juega? Yo os voy a ir dando datos sobre una ciudad, por ejemplo, demografía, la gente que vive en esa ciudad, clima, si hace frío, si hace calor, información cultural o información gastronómica sobre sus platos típicos. Así os daré las pistas, tenéis que ir apuntando todos los datos. Al final os daré un tiempo para unir todas las piezas de este puzzle y a ver si descubrís la ciudad escondida. La primera pista que os voy a dar es que esta ciudad está en Europa. En esta ciudad viven 9 millones de personas. Es una ciudad bastante antigua. Fue fundada por los romanos en el 43 a.C. Esta ciudad está situada a orillas de un río llamado Támesis. Es típico el pescado con patatas fritas y el roast beef de ternera. También un pastel relleno de ternera y riñones. El clima. Es un clima oceánico templado, es decir, inviernos fríos y veranos cálidos, no muy caluroso. Es habitual que esta ciudad esté nublada. Llueve habitualmente, pero no es la ciudad de Europa en la que más llueve. El idioma de esta ciudad es el inglés. Hello, how are you? Afternoon, what's up? Sus lugares emblemáticos. Es muy famoso Piccadilly Circus y su torre llamada Big Ben. Ah, tengo que deciros, esta ciudad está en una isla. ¿Sabéis quién vive ahí? La reina
Isabel II. Y la bandera del país es esta. Tenéis 10 segundos para juntar todas las pistas y descubrir de qué ciudad se trata. La ciudad escondida era Londres. Seguro que la mayoría la habéis adivinado. Ahora es vuestro turno. Vamos a por el reto 3. Esconde una ciudad. Coged folios, cartulinas, rotuladores, tijeras y pegamento. Debéis crear un panel con una ciudad escondida. Para ello tendréis que buscar información sobre su demografía, su clima, su cultura, su plano. Cada miembro de la familia puede hacer su propio panel y esconder una ciudad. Y luego jugáis a adivinarlo. Me puedo ir tranquila con todas las cosas que os dejo entre manos. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Me toca despedirme hasta la próxima semana. Os deseo una semana llena de buenas vibraciones y mucha salud. ¡Hasta luego!